24 de abril vamos a iniciar un nuevo estudio en la carta de Romanos, muy diferente a la carta de Hechos. Te voy a ser sincero y voy a abrir mi corazón. A veces se me complicaba estudiar el libro de Hechos para enseñarlo, porque Hechos es una carta histórica con muchos datos históricos. Sí, desde luego tiene cosas doctrinales, pero más históricos. Entonces era un poquito complicado para mi mente decir, bueno, ¿cómo podemos trasladar estos versículos a nuestras vidas hoy en estos días, hoy en el año 2022? Pero vamos a la carta de Romanos, y la carta de Romanos es más teológico que histórico. Entonces, por eso es bien importante que si tú has traído una libreta podamos apuntar juntos. Vamos a ver muchos datos teológicos, muchas exhortaciones en los últimos capítulos. La mayoría de nuestra doctrina como iglesia se encuentra fundada en Romanos. Entonces, Romanos es un gran libro con mucha información. El autor de la carta, desde luego que es el apóstol Pablo. Muchos eruditos en las escrituras consideran la carta de los Romanos como la obra maestra del apóstol Pablo, por lo mismo que de un porcentaje del 60 al 70% se encuentran nuestras doctrinas como iglesia. Por eso es que muchos la catalogan como la obra maestra del apóstol Pablo. Fue escrita aproximadamente en el año 56 al 58 después de Cristo. Fue escrita desde Corinto, antes de que Pablo llegara a Jerusalén, a punto de terminar su tercer viaje misionero. Si tú te acuerdas, el primer y segundo viaje misionero salió de Antioquía y terminó ¿en dónde? En Antioquía. El tercer y último viaje del apóstol Pablo inició en Antioquía y terminó ¿en dónde? En Jerusalén. Entonces, durante ese transcurso de que Pablo se iba a dirigir de Corinto hacia Jerusalén, Pablo ya sabía lo que le iba a tocar. Pablo sabía que por medio del Espíritu Santo ya le había revelado que iba a ser encadenado, que iba a ser atado, que iba a ser puesto cadenas en sus manos y en sus pies en Jerusalén. Y en ese transcurso, antes de llegar a Jerusalén, tuvo que pasar por Corinto, y es ahí donde escribe la carta de los Romanos y escribe la carta de Gálatas. Es bien interesante hacer una comparación de estas dos cartas, de estas dos epístolas, la epístola a los Romanos y la epístola a los Gálatas, porque la epístola a los Gálatas es un resumen de lo que Pablo había escribido en Romanos. Entonces, tanto la carta de Gálatas y de Romanos es escrita al mismo tiempo, pero los hermanos en Gálatas ya habían conocido presencialmente a Pablo. Los hermanos en Roma no habían visto ni habían oído a Pablo de manera presencial. Pablo, dentro de Hechos, podemos encontrar que él pensaba ir a Jerusalén y después pasar a Roma e ir a evangelizar en la zona de España. Pero Dios tenía un plan diferente a lo que Pablo pensaba en aquel entonces, porque Pablo llega a Jerusalén, es aprendido, es acusado, es llevado a otros pueblos y después termina ¿en dónde? En Roma, donde él pasa un par de años y después es decapitado por el rey o el César Nerón. Entonces Pablo ya no pudo ir a España, donde era la finalidad de poder ir a España y predicar. Pero sí Pablo llega a los Romanos. Por eso es que Pablo escribe esta carta unos meses antes de que Pablo llegara a Roma. Probablemente Pablo pensó que iba a llegar como un hombre libre para poder estar con los hermanos en Roma. Terminando Hechos, veíamos que Pablo pasó su vida apartado, de cierta manera encarcelado, custodiado por ciertos soldados romanos. Entonces esta carta fue escrita desde Corinto antes de que Pablo partiera a Jerusalén en su tercer y último viaje misionero que terminó en Jerusalén. Y te voy a invitar a que te pongas de pie y vamos a Romanos. Vamos a leer dos versículos. Nada más vamos a estar estudiando dos versículos en esta mañana. La introducción a los Romanos. Está el libro de Hechos y después Romanos. Romanos versículo 1 al 2, vamos a darle lectura de manera unida y después vamos a orar por la palabra en esta mañana. Dice la palabra del Señor: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras,
Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por la oportunidad que nos permites de poder alabar tu nombre y también de escuchar tu palabra. En esta hermosa mañana yo te pido que tú prepares nuestro corazón, prepares nuestra mente, prepares nuestro espíritu para poder aprender de tu palabra. Que sea tu Santo Espíritu guiando nuestra mente, guiando nuestro corazón, guiando nuestro entendimiento. Que sea el poder y la revelación de tu palabra haciendo efecto en nuestras vidas. Quita, Señor, toda distracción, quita toda tristeza, quita todo desánimo. Y en esta hermosa mañana permítenos estar atentos a tu palabra. Que sea de bendición, de provecho para nuestro espíritu estos versículos que vamos a estar estudiando en esta mañana. Gracias, Señor, por tu amor y gracias por tu misericordia. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de tu Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Entonces, en estos versículos podemos ver cómo el apóstol Pablo está escribiendo la carta a los romanos. Te repito una vez más, Pablo no conocía a los hermanos en Roma porque nunca había ido a Roma. Iba a ser su primera vez. Sin embargo, como podemos ver en el libro de Hechos, hablar de Jesucristo y los hermanos se extendieron a diferentes lugares. A comparación de Antioquía, que Pablo había sido fundador de Antioquía, Pablo no había sido fundador de la iglesia que se encontraba en Roma. Pero Dios había usado a otros hombres para levantar y hacer una iglesia en Roma. Pablo tenía muchas ansias de poder visitar Roma y ver de los hermanos. Probablemente los hermanos ya sabían quién era Pablo porque habían escuchado de otros hermanos el trabajo que Pablo estaba haciendo. De entre los demás apóstoles, en las cartas de Hechos podemos encontrar que de una manera más detallada, más profunda, el trabajo del apóstol Pablo en primera persona. Después podemos ver el trabajo de Pedro y a lo mejor de Juan, pero de los demás apóstoles ya no se nos habla mucho, porque podemos anotar que Pablo trabajó muy duro para llevar el evangelio a muchas personas, a muchas ciudades, a muchos pueblos. Entonces los hermanos en Roma desde luego que conocían acerca de Pablo, que otros hermanos que iban a Jerusalén cada año a la fiesta de la Pascua aprendían y escuchaban de Pablo y después en Roma los hermanos le decían: hay un apóstol, hay un hombre que Dios está usando mucho y que está evangelizando en la parte de Asia Menor y se llama el apóstol Pablo. Y contaban su historia. Entonces probablemente los hermanos ya sabían quién era el apóstol Pablo. Al igual que en el último capítulo vemos un saludo que da el apóstol Pablo a los hermanos en Roma. Entonces Pablo también de alguna manera conocía a la mayoría o a la minoría de los hermanos en Roma. Y es por eso que el apóstol Pablo también en estos versículos, aunque no conocía a todos, empieza este versículo 1 diciendo: Pablo, dando autoría de esta carta, diciendo: yo soy el que está escribiendo esta carta. Pero fíjate cómo empieza después de decir su nombre: Pablo, siervo de ¿quién? De Jesucristo. Esto es bien interesante y me llama mucho la atención, porque la forma de presentarse de Pablo a los hermanos en Roma es con la palabra siervo de Jesucristo, antes que mencionar su ministerio al cual Dios lo había llamado. Porque fíjate lo que nos dice el versículo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Antes de presentarse como ese llamado al cual Dios había llamado al apóstol Pablo, Pablo se presenta como siervo de Jesucristo. ¿Qué quiere decir la palabra siervo? Del griego, que nos hace referencia a persona enteramente entregada y sometida al servicio de otro. Cuando Pablo estaba diciendo siervo de Jesucristo, él estaba reconociendo que su vida dependía de Cristo, que él estaba enteramente sometido a la voluntad de Cristo. Eso es lo que hace la referencia a siervo. Y debemos de entender que nosotros también somos siervos. ¿De quién? De Jesucristo. Entonces deberíamos de estar y deberíamos de entender qué significa la palabra siervo, que estamos enteramente sometidos a la voluntad de ¿quién? De Cristo. No a la voluntad del pastor, no a la voluntad de algún otro hermano. Debemos de comprender que nuestras vidas están sometidas a Cristo. Cuando tú y yo venimos a Cristo, nos volvemos sus siervos, sus servidores.
Eso es algo que debe de quedar en nosotros y que el apóstol Pablo lo entendía, lo había sabido, reconocer que él estaba sometido a otra persona superior a él. Nosotros debemos de reconocer que nuestras vidas están sometidas a una persona superior a nosotros, que somos dependientes de Cristo, y eso demuestra en nosotros un crecimiento espiritual, y eso demuestra en nosotros humildad y mansedumbre, que es lo que deberíamos de estar reflejando como creyentes. Soy un siervo y el siervo refleja humildad y mansedumbre, porque es parte de las cualidades y de las características de un siervo, de alguien que está dependiendo no de sí mismo, sino de alguien más. Y eso me recuerda, hermanos, la historia que encontramos en Mateo capítulo 20 acerca de la petición de Santiago y de Juan. ¿Cuántos se acuerdan de este acontecimiento que pasa en los evangelios? En Mateo, en alguna ocasión iban los discípulos, iba la madre de Santiago y de Juan, y la madre le dice: Señor, ¿puedo hacerte una petición? Y Jesucristo dice: ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Y la madre le dice: ¿puedes dejar que uno de mis hijos se siente a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estemos en el reino de los cielos? Fíjate qué petición. Y vamos a Mateo capítulo 20. Y Jesucristo le dice: ¿a poco ellos están dispuestos a beber de la copa que yo voy a pasar? Y ellos dijeron: sí, Señor. Y luego Jesucristo les dijo: ¿y están dispuestos a ser bautizados con el bautismo que yo voy a pasar? Y ellos decían: sí, Señor. Haciendo referencia no a la venida del Espíritu Santo en sus vidas, sino al sufrimiento que Jesucristo pasó. A eso es lo que Jesucristo decía en Mateo cuando dijo: pueden beber de la copa y pueden ser bautizados. Y luego dice: a la verdad, van a beber de la copa y van a ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado, hablando del sacrificio que Jesucristo iba a pasar. Y dentro de la historia, y veíamos en Hechos cómo murió Santiago. Lo veíamos en los capítulos de Hechos, capítulo 11 al 15 o 15, 16. El apóstol Santiago fue decapitado por Herodes por causa del evangelio. El apóstol Santiago tuvo una muerte de mártir. El apóstol Juan llevó una vida de mártir porque él fue exiliado a la isla de Patmos. En esa isla de Patmos, donde tenía libertad dentro de esa isla, pero carecía de alimentos, carecía de medicina, carecía de recursos. Fue exiliado por un tiempo a causa de Cristo. Entonces vemos como el contraste de estos dos hermanos: uno muere por Cristo, otro es exiliado y lleva una vida de mártir. Pero se cumplió lo que Jesucristo dijo: a la verdad ustedes van a beber de la copa de la cual yo voy a tomar y del bautismo en el cual voy a ser bautizado. Y después vamos a los versículos 25 y 28 de Mateo 20. Y Jesucristo les dice esto, no solamente a estos dos discípulos y a su mamá, sino a los apóstoles que estaban alrededor de ellos, porque también en Mateo se nos dice que los apóstoles, los demás, se enojaron con ellos porque querían tener un lugar privilegiado al lado de Dios en el cielo. Y entonces nos dice estos versículos: entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas? Es decir, aquellos que tienen puestos altos en la vida social, en el gobierno. Esos gobernadores, de cierta manera, aunque están para servir, pero nosotros les servimos a ellos. Y eso es lo que buscan ellos, tener servidores. Eso es a lo que se refería Jesucristo. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, o es similar a autoridad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate para muchos. Esta fue una gran lección que Jesucristo nos dejó. Nosotros no estamos para ser servidos.
Estamos para servir, para ayudarnos unos a otros. Y fue una gran lección para los apóstoles, en específico para estos dos que querían estar al lado de Jesucristo en el cielo. Y Jesucristo les dice: si quieren ser grandes, tienen que aprender a servir. Porque yo, hablando Jesucristo, no he venido para que me sirvan, sino para servir. Y si ahora tú y yo pertenecemos a Jesucristo y nuestra identidad está en Jesucristo, debemos de aprender a servir. ¿Cómo? Servir en tu familia, servir en la iglesia, servir en la sociedad. Pero antes de querer aspirar a grandes cosas y de que nos sirvan, debemos de aprender que nosotros hemos sido llamados a servir, a ayudarnos unos a otros, en los problemas familiares, en los problemas de la iglesia. Debemos de reflejar lo que Jesucristo nos dijo, y si nuestra identidad está en Cristo, debemos de practicar el servicio. Y a lo mejor es difícil para muchos de nosotros, y me incluyo, porque todo es más bonito cuando tú tienes autoridad. Todo es más fácil cuando tú delegas a alguien que haga las cosas y tú solamente te quedas con el crédito. Porque a nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza caída, eso es lo que le gusta: satisfacción. No nos gusta esforzarnos, no nos gusta servir a otros, sino que nos sirvan. ¿O no es así en nuestras vidas? ¿O no nos ha pasado eso? Pero chocamos con las escrituras, chocamos con las enseñanzas de Jesucristo y encontramos que nosotros debemos de aprender a servir, porque es parte de nuestra identidad en Cristo, el servicio. Y aunque el apóstol Pablo no estuvo con estos apóstoles escuchando la enseñanza de Jesucristo en Mateo capítulo 20, pero yo estoy seguro que los apóstoles le habían comentado al apóstol Pablo: en alguna ocasión Santiago y Juan dijeron esto y aquello, y Jesucristo les dijo que nosotros estamos aquí para servir. Entonces Pablo entendía y practicaba la enseñanza de Jesucristo, que tú y yo estamos aquí para servir. ¿Por qué? Porque cuando el apóstol Pablo se presenta en la iglesia de los romanos, se presenta primero como servidor, como un siervo, demostrando humildad, demostrando mansedumbre, que él había aprendido y practicaba las enseñanzas que Jesucristo nos había dejado. Por eso en esta mañana yo te invito a que tú y yo llevemos una vida de servicio, en la familia, en la iglesia, en donde podamos, en la sociedad. Es parte de nuestra identidad como cristianos. Y Jesucristo, capítulos anteriores, ya lo había dicho. Mateo capítulo 11, versículo 29, Jesucristo hablando: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo como servidor estoy aquí para ayudarles en lo que yo pueda, en lo poco o mucho que yo pueda, pero debemos de practicar esta enseñanza. En la vida social, en la vida física, en el cuerpo, cuando estamos padeciendo alguna enfermedad, los médicos pueden ayudarnos con pastillas, con medicamentos que pueden curar ciertas enfermedades. Pero es bien interesante analizar este versículo más allá. Porque ¿cuántos de nosotros no hemos tenido un dolor en el alma, un dolor en el corazón? Y no me refiero a cosas físicas, sino a sentimientos y emociones. Y una de las maneras en la que tú y yo podemos encontrar descanso para nuestra alma, que tú y yo podemos encontrar sanidad para nuestra alma, para nuestro corazón afectado. Fíjate una vez más que nos dice Jesucristo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Para una alma afligida, una alma cansada, cuando tú y yo practicamos las enseñanzas de Jesucristo, descansamos en Él y nuestra alma descansa. Y una de las formas de practicar de una manera práctica las enseñanzas de Jesucristo es a través del servicio. A través de que tú y yo mostremos servicio a las demás personas. Es algo bien interesante de poder analizar. Y después nos vamos a esta tercer parte de este versículo. Después de que el apóstol Pablo se presenta como siervo de Jesucristo, después de eso nos menciona: llamado a ser apóstol
apartado para el evangelio de Dios. Después de decir, yo soy un servidor, estoy aquí para servirles, también el apóstol Pablo había entendido el llamado que Dios le había dado cuando él hace mención llamado a ser apóstol. Pablo entendía que Dios lo había llamado al ministerio, pero a un ministerio específico, al ministerio de apostolado. Y la palabra apostolado del griego quiere decir enviado con autoridad. Y esto es bien interesante porque si tú y yo analizamos más las escrituras, hay una rama de la teología que se encarga de estudiar los tiempos del fin, que se llama la escatología. Y dentro de la escatología, que era lo que veíamos hace un par de meses atrás, en los tiempos del fin, en Apocalipsis se nos habla de 24 ancianos que alaban y adoran al Cordero y al Padre. Y estudiando en la escatología estos 24 ancianos, nos podemos preguntar, bueno, ¿quiénes son estos 24 ancianos? Y indagando más en las escrituras, podemos entender que esos 24 ancianos podemos dividirlos en 12 o dividirlos en dos. 12 que representan el Antiguo Testamento y que son la descendencia de Jacob, aquellos hombres que pasaron a ser el país de Israel, las tribus de Jerusalén, las tribus de Israel. Y los otros 12, indagando en la escritura, podemos entender que son los 12 apóstoles que Jesucristo eligió. Y esos 24 ancianos tienen un rol importante en los tiempos del fin. Van a ser jueces en la venida de Cristo. Pero entonces muchas personas o muchos estudiadores se hacen la pregunta, bueno, si son dos de los 24 ancianos, 12 son los apóstoles de Jesucristo, ¿quién es el 12º apóstol? Porque Judas cometió traición a Jesucristo. Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles escogido por Jesucristo, al final de los evangelios nos dice que fue el que entregó a nuestro Señor Jesucristo. Y luego nos vamos a Hechos. Y te acuerdas en Hechos capítulo 1 que el apóstol Pedro, conociendo ya su carácter intrépido, valiente, aventado, dice, bueno, nos hace falta un apóstol de los 12 que Jesucristo nombró, porque Judas traicionó, y como dice el Salmos, que era parte de la profecía para que se cumpliese el sacrificio de Jesucristo. Entonces en este capítulo se reúne con los demás apóstoles, con los demás creyentes en aquel entonces, y hacen un parámetro para escoger a un nuevo apóstol, aquel que iba a suceder al apóstol, a Judas el traidor. Y dicen, bueno, el próximo apóstol tuvo que estar desde el bautismo de Juan, haciendo referencia al bautismo de Jesucristo, hasta su ascensión, en ese periodo de ministerio de Jesucristo que duró aproximadamente 3 años. Aquel que estuvo desde ese momento, desde el inicio hasta el final, que vio a Jesucristo ascender a los cielos, vamos a nombrarlo apóstol. Y dentro de esta enseñanza en Hechos capítulo 1 se nos dice que habían 2 hombres que cumplían con esos parámetros que habían establecido los apóstoles y el apóstol Pedro. Uno de ellos era José, llamado Justo, y otro era Matías. Entonces nos dice que los apóstoles oraron y le dijeron a Dios, Señor, escoge, tú conoces los corazones, escoge quién va a ser el próximo apóstol. Y dice que después echaron suerte. ¿Y la suerte cayó en quién? En Matías. Y entonces Matías fue nombrado como un apóstol dentro de esos 12. Pero estudiando Hechos, en Hechos se nos habla de algunos apóstoles, pero no se nos habla de Matías. Después en las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento no se nos hace alusión a Matías. Por eso es que muchos dicen que parte de esos 12 apóstoles, que hace referencia a esos 12 ancianos del Nuevo Testamento, Matías no está incluido ahí. Porque si tú te acuerdas y vamos a Mateo, algo bien importante que debemos de reconocer
es que Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículo 1 al 4, vamos a ver qué es lo que pasa con respecto a estos apóstoles. Mateo 10, versículo 1 al 4 nos dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que les echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, Judas Iscariote, el que también le entregó. ¿Quién nombró a estos apóstoles? Jesucristo mismo. Yo personalmente creo que la acción del apóstol Pedro de hacer una reunión y decir tenemos que buscar el suplente del apóstol traidor, fue un adelantamiento del apóstol Pedro, porque él no tenía la autoridad de poder nombrar a un apóstol, porque conforme en Mateo capítulo 10, ¿quién nombró a los apóstoles? Jesucristo mismo. Y mira qué interesante es cuando podemos ver cómo Pablo entendía que Dios lo había llamado al ministerio, y cuando Pablo se refiere, dice como apóstol, haciendo referencia a que él tenía trabajo como los otros 11 apóstoles elegidos por Jesucristo. Y es bien interesante porque después de él mencionarse en Hechos, en Hechos capítulo, vamos a ver capítulo 26 del 15 al 18, fíjate cómo el apóstol Pablo entendía ese llamado. Hechos capítulo 26, versículo 15 al 18. Yo entonces dije, hablando de su encuentro hacia Damasco, ¿no? Nos dice la historia que antes de ser llamado Pablo, Saulo era un perseguidor de la iglesia y que iba a ir a Damasco a encarcelar a cristianos. Y en ese recorrido hacia Damasco es donde tiene un encuentro glorioso con Jesucristo y donde él entiende su llamado. Por eso nos dice en Hechos capítulo 26, versículo 15 al 18, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. En una otra de sus cartas el apóstol Pablo dice, yo, siendo un abortivo, Jesucristo me alcanzó para estar con los apóstoles y hacer el ministerio del apostolado. Por eso es que el apóstol Pablo en esta carta, en este primer versículo de Romanos, se presenta como un servidor y después él reconoce y entiende el ministerio al cual había sido llamado, el propósito del apóstol Pablo, que era a participar dentro del apostolado de estos 11 apóstoles. Y podemos verlo. Yo creo que dentro de los apóstoles, uno de los que trabajó más duro y sufrió mucho fue el apóstol Pablo. Entonces, Pablo había entendido su llamado, y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos un llamado. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Dios quiere usar nuestras vidas. Pero debemos de tener esa decisión, ese deseo de poder servir en la iglesia, de poder servir en la familia, de poder servir en la sociedad. Porque así como el apóstol Pablo había entendido que él tenía un propósito en el ministerio, tú y yo también lo tenemos. Y es bien interesante porque eso nos debe de motivar a nosotros, el entender que Dios, al ser nosotros hijos de Dios, al reconocer a Jesucristo en nuestras vidas, Dios quiere usarnos.
Yo le doy gracias a Dios por los hermanos que ya están sirviendo en la iglesia, y también invito a los hermanos de nuestra iglesia que sirvan en la iglesia, que sirvan en la familia, porque es parte del propósito que tú y yo sirvamos en la iglesia. A lo mejor tú te puedes preguntar, bueno, yo quiero servir, pero no sé en dónde. Órale, pídele a Dios que te dé sabiduría para poder entender a dónde te ha llamado. Acércate al pastor Antonio, acércate a mi vida, podemos platicar. Podemos pedirle a Dios que nos guíe para saber hacia dónde Dios te está llamando. Debemos de disponer nuestra mente y nuestro corazón a entender a dónde Dios nos está llamando. Y ahora que tocamos acerca de este ministerio del apostolado, del apóstol Juan, que él menciona en este primer versículo, mira lo que nos dice 1 Corintios, versículo 12, capítulo 4 al 11, y de manera rápida vamos a hablar un poco acerca de los 5 ministerios principales de la iglesia. Podemos aprovechar este momento, gracias a que en este versículo el apóstol Pablo nos dice llamado a ser apóstol, es decir, llamado a un ministerio específico. Mira lo que nos dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Dentro de la iglesia podemos tomar 3 grupos de actividades en la iglesia, y de ahí se derivan muchas formas de trabajar en la iglesia. El apóstol Pablo, aquí en nuestra carta de Corintios, nos resume estas muchas formas de trabajar en la iglesia dentro de 3 grupos. El primer grupo es a través de los dones, que es un don dado por el Espíritu Santo, y que en alguna enseñanza la tocábamos, que el Espíritu Santo reparte conforme a Él quiere, porque el Espíritu Santo tiene autoridad, porque el Espíritu Santo tiene conciencia. Entonces no podemos decir que el Espíritu Santo es una fuerza, porque vemos que el Espíritu Santo reparte conforme a Él quiere. Esa es la primera grupo de forma de aportar, de trabajar, de fortalecer la iglesia a través de dones. Después nos dice, y hay diversidad de ministerios. Ese es un segundo grupo de poder aportar, trabajar en la iglesia. Y hay diversidad de operaciones. Cuando hace referencia a operaciones, hace referencia a personas que se dedican directamente a apoyar a la iglesia a través de servicios, a través de ofrendas y diezmos, a través de trayendo alimentos, trayendo ropa para los hermanos necesitados. Entonces, fíjate cómo el apóstol Pablo clasifica las formas de trabajar en la iglesia a través de dones, de ministerios y de servicios operacionales. Cuando tú ofrendas, cuando tú diezmas, estás sirviendo a Dios. Cuando tú traes alguna despensa para algún hermano, cuando tú traes alguna ropa para algún hermano, estás sirviendo a Dios a través de esta forma que a lo mejor nunca se toca en la iglesia, de sistemas operacionales, y que podemos abundar en otra enseñanza más acerca de esto, porque también es bien importante en la iglesia. Y después nos dice el versículo siguiente, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para qué sirven los dones, los ministerios, los sistemas operacionales? Primeramente para nuestro provecho espiritual, después para hacer bendición para la iglesia, para que la iglesia crezca. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otra palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otros discernimientos de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él
quiere. Y más adelante, si seguimos leyendo estos versículos, el apóstol Pablo pone el ejemplo de la iglesia como un cuerpo, ¿no? Y nos dice que la cabeza es Cristo y que el cuerpo es su iglesia, que el cuerpo somos nosotros, y que no todos somos dedos, y que no todos somos oído, y que no todos somos ojos, sino que conforme a la voluntad del Espíritu Santo, Él reparte dones o ministerios o sistemas operacionales en la vida de las personas para provecho de ellos y provecho de la iglesia. Porque somos un cuerpo y el cuerpo debe de aprender a trabajar en armonía. Por eso es que no todos son pastores, por eso es que no todos tienen dones de sanidad, pero Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Y si tú estás dispuesto, y deberías de estar dispuesto a servir, porque eres un servidor, porque tu vida y tu identidad está ahora en Cristo, deberíamos de enfocar y de buscar y de pedirle a Dios: ¿a dónde me has llamado? ¿Cómo puedo yo servir en la iglesia? Y a lo mejor va a ser un poco duro lo que te voy a decir, pero te lo digo con mucho amor, no quiero que te ofendas, pero no estamos como iglesia para solamente venir a la iglesia y sentarnos en estas bancas. Estamos aquí para servir. Estamos aquí para que Dios nos dé sabiduría y nos dé entendimiento y podamos servir y nuestra iglesia se pueda fortalecer. Porque por eso son estos dones, porque por eso es este ministerio que es dado por el Espíritu Santo, porque por eso son estos sistemas operacionales, para que la iglesia crezca y se fortalezca y podamos crecer. Si a lo mejor hoy en día somos pocos, yo te invito a que trabajemos y vas a ver en un par de meses cómo la iglesia va a crecer. Pero el tener en nuestra intención el querer trabajar en el ministerio, en los dones, en nuestra iglesia Calvary Oaxaca, implica dedicarle tiempo, implica apartar un tiempo para servir en la iglesia. Y hoy en día, con todos los problemas sociales, con el PIB que está en aumento, con la inflación que está en el aumento, muchas veces sin darnos cuenta nos acarreamos por todos esos problemas y decimos: es que tengo que trabajar más para poder vivir. Y yo no te pido que dejes de trabajar o que dejes de ir a la escuela para prepararte y dentro de unos años ser una persona de bien en esta sociedad. Pero yo te pido que apartemos un poco de tiempo que tenemos para trabajar en nuestra iglesia, porque es necesario. Es necesario dedicar tiempo al trabajo en la iglesia, a ese ministerio que Dios nos ha dejado. Pablo lo entendía. Y si tú y yo hacemos una analogía de las 24 horas al día que tenemos en nuestro día cotidiano, en nuestra vida diaria, a lo mejor 6 horas las dejamos para descansar, para dormir, otras 8 horas en la escuela o en el trabajo. ¿Y cuántas vamos? 14. Otras 6 horas a lo mejor para hacer los quehaceres de la casa y tener tiempo. Y ya vamos 20. 4 horas a lo mejor para comer, para salir con los amigos. Y de esas 24 horas que tenemos, no queremos dedicarle ni 10 minutos a leer la palabra de Dios. Y eso es algo que debería de preocuparnos. Porque si analizamos la vida del apóstol Pablo, yo creo que a lo mejor tenía 6 horas para dormir y 4 horas para trabajar en sus casas de campaña que hacía con animales, y el resto se lo dedicaba al ministerio. Y una de las grandes enseñanzas que yo aprendo del apóstol Pablo es que él decía: sé vivir en lo mucho, pero también sé vivir cuando no hay mucho, cuando hay escasez. Entonces es una lección personal para mi vida y yo espero que también sea para su vida, recordar
que así como el apóstol Pablo estaba reconociendo el propósito del llamado que Jesucristo había tenido con él hacia un ministerio específico, Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Dios quiere usarnos. Dios quiere usar nuestras vidas para poder servir en la familia, en la iglesia, en la sociedad. Pero tenemos que tener esa intención de buscarlo, de dedicarle tiempo y espacio, a pedirle a Dios que nos dé sabiduría y nos dé entendimiento para poder servir conforme a Él quiere. Pero eso significa que tenemos que sacrificar muchas cosas que a lo mejor no tienen provecho en nuestra vida espiritual, y que debemos de estar teniendo tiempo en las cosas que realmente valen la pena, que son las cosas espirituales. Por eso yo en esta mañana también te felicito. Le doy gracias a Dios por tu vida, porque has dedicado tiempo hoy domingo, que recordamos a Jesucristo, hoy el día del Señor. Qué bueno que has dispuesto de tu tiempo para poder estar aquí en la iglesia. Pero yo te invito a que no solamente sean los domingos, los miércoles que tenemos servicio, y todos los días le dediquemos tiempo a buscar a Dios y que Él nos guíe a hacer su voluntad en nuestras vidas. Y entonces en esta carta de Corintios, del versículo 12 al 28 que le dábamos lectura, también nos menciona algunos ministerios de la iglesia. Ya vimos que hay dones. En otro momento podemos tocar acerca de los dones y de los sistemas operacionales, pero vamos a hablar un poco de los ministerios para poder entender por qué el apóstol Pablo se refirió como apóstol en su llamado, en su ministerio. Primera de Corintios, más adelante, capítulo 12, versículo 28, nos dice esto: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros. En este versículo, igual escrito por Pablo, nos habla de 3 ministerios que hay en la iglesia. Y si indagamos más en las escrituras, podemos encontrar 5 ministerios específicos, generales de la iglesia. El primer ministerio es el ministerio del apostolado, a la que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 1 se está refiriendo, a ese ministerio del apostolado. La palabra apostolado hace referencia a alguien que ha sido enviado con autoridad para actuar en nombre de aquel que lo han enviado. El apóstol Pablo fue enviado por parte de Cristo, porque Cristo tuvo una revelación personal con el apóstol Pablo, a diferencia de cómo fue nombrado Matías como apóstol. Y este ministerio del apostolado hoy también es una controversia entre muchos eruditos de la palabra de Dios. Y te tengo una pregunta y puedes respondértela personalmente. Y muchos se preguntan: ¿el ministerio del apostolado sigue presente en la iglesia? ¿El ministerio del apostolado sigue presente en la iglesia? Y para poder responder esta pregunta tenemos que ser muy cuidadosos y estudiar algunos versículos de la Biblia. Pero yo personalmente creo, y conforme a la palabra de Dios, que la función de los apóstoles, o la función del ministerio del apostolado, que cayó en los 11 apóstoles nombrados por Jesucristo y después en Pablo, se cumplió el ministerio del apostolado con el trabajo que ellos hicieron. ¿Por qué te digo esto? Porque una de las funciones principales de los 12 apóstoles era esparcir el evangelio, llevarlo a diferentes lugares, no solamente en Jerusalén, sino a su alrededor y después a todo el mundo. Y vemos en Hechos cómo los apóstoles se empeñaron para poder llevar a conocer el nombre de Cristo. Y es por eso que hoy, en el año 2022, aquí al otro lado del mundo, a través de la palabra, a través del Nuevo Testamento, a través de las cartas que los apóstoles nos dejaron, podemos conocer de Cristo. Entonces, de alguna manera, el trabajo del apostolado, del ministerio del apostolado, concluyó con el trabajo de estos apóstoles que fueron nombrados por Jesucristo. Ahora también otra forma en la que los apóstoles
trabajaban, y podemos verlo en Hechos y en las cartas del Nuevo Testamento. Y cuando se habla del apostolado, para aprender de una manera más rápida, representan los 5 ministerios de la iglesia con los dedos de nuestras manos. Y dicen que el dedo pulgar hace referencia al apostolado. ¿Por qué? Porque los apóstoles, si los estudiamos uno por uno, los apóstoles eran apóstoles, pero también cumplieron ministerios de profeta, como el apóstol Juan, que nos dejó sus profecías en Apocalipsis o el libro de Revelaciones. Eran evangelistas. ¿A poco no? El apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Pablo hablaron de Cristo. En alguna ocasión, en el primer discurso de Pedro, ¿cuántas personas se convirtieron al evangelio? 3,000. Y después, en otro segundo discurso, ¿cuántas personas se convirtieron? 5,000. También tenían ese ministerio del pastorado. El apóstol Pablo iba a lugares y hacía iglesia y se quedaba con ellos un par de meses, a veces hasta 3 años, y los pastoreaba y los cuidaba y les enseñaba y les decía la forma de las enseñanzas de Cristo y cómo ser iglesia. Y cuando la iglesia ya era fuerte, el apóstol Pablo se iba a otro lugar. Santiago se quedó como pastor en la iglesia de Jerusalén. Y maestros, porque dominaban las enseñanzas de Jesucristo y las traducían y las pasaban y las daban a hablar y a entender y les enseñaban a los creyentes. Entonces, desde ese punto de vista, el ministerio del apostolado concluyó con el trabajo de estos 12 apóstoles nombrados por Jesucristo. Pero yo no me cierro a decir que ya no puede haber apóstoles, pero sí nos debe de quedar bien claro que ninguno de los creyentes después de estos 12 apóstoles van a ser como ellos, porque ellos fueron elegidos especialmente con una función especial. Por eso es que mira lo que nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 20: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en él. Primer versículo: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Los profetas porque hablaban de Cristo, los apóstoles porque nos dejaron las enseñanzas de Cristo. Entonces la iglesia, tú y yo, debemos de ser edificadas sobre las enseñanzas de ¿quiénes? De los apóstoles y de los profetas que nos hablan de Cristo. Entonces nadie más hoy en día y después de ellos se puede levantar y decir que el Nuevo Testamento ya no tiene valor para el día de hoy y que hay nuevas enseñanzas, porque aquel que se atreva a decir eso no es creyente. Y te digo esto porque lamentablemente, tristemente, hoy en día hay muchos creyentes que se denominan apóstoles, y tristemente sus enseñanzas son contrarias a las enseñanzas del Nuevo Testamento, y que tú y yo debemos de tener mucho cuidado. Y a lo mejor me voy a ver un poco mal diciendo algunos nombres, pero es necesario para que nosotros tengamos cuidado. Uno de aquellas personas que se denomina apóstol se llama Guillermo Maldonado, y sus enseñanzas son contrariamente a lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Y yo te invito a que no las escuchemos, porque podemos caer en sus enseñanzas y ser seducidos por sus enseñanzas si no estamos aferrados a la palabra de Dios. El día de ayer, mientras preparaba mi enseñanza, me aparecían unos videos de un tal apóstol, no me acuerdo de su nombre, pero él hace la mención de que Dios tiene un género y que Dios es hombre y que por ende el Espíritu Santo es madre, es femenino, y que el resultado de Dios Padre y Dios Hombre y del Espíritu Santo como mujer es Jesucristo, y se denomina apóstol, y muchas personas siguen esa corriente de doctrina.
Y tú y yo debemos de tener cuidado, porque debemos de entender que nuestro fundamento tiene que estar bajo el fundamento de estos 12 apóstoles que encontramos en el Nuevo Testamento, y que la forma de hacer iglesia se encuentra en el Nuevo Testamento, y que el Antiguo Testamento es apoyo para formar estructuras de iglesia, pero debemos de enfocarnos en el Nuevo Testamento, porque esa fue la función del ministerio del apostolado, dejarnos el fundamento. Y podemos hablar más, abundar más acerca de estos apóstoles. Si tú te acuerdas, en el libro de Judas y de Santiago nos advertía, y también en las cartas de Juan, que tengamos cuidado, porque en el último tiempo va a haber deseo de oír la palabra de Dios, y muchos se van a levantar siendo engañadores, y que nos van a seducir a guiarnos al error. Ahora, si alguien quiere llamarse apóstol, pues de entrada debe de entender que nunca va a estar a la altura de estos 12 apóstoles que ya nos dejaron el fundamento. Y si se atreve a llamarse apóstol, pues tiene que dominar el ministerio de maestro, el ministerio de pastor, tiene que ser pastor, tiene que ser evangelista, tiene que ser profeta, porque esa era la función que cumplían también los apóstoles en aquel entonces. Después pasamos al segundo ministerio de la iglesia, que es el de profecía, que lo encontramos en 1 Corintios, versículos 12 y 28, los versículos que leímos. Y también hay una controversia, porque muchos estudiadores se preguntan, ¿el ministerio del profeta sigue presente hoy en la iglesia? Y la respuesta es algo similar, conforme al de los apóstoles. Dentro de las profecías, hermanos, podemos encontrar dos tipos de profecías. La primera profecía era la que hacía referencia a Jesucristo, y la segunda era la que Dios hablaba a través de un profeta para decirle palabras específicas a alguien. En el libro del Antiguo Testamento, en la carta de las historias, encontramos a Samuel, encontramos a varios profetas llevándoles palabras específicas a reyes. Entonces debemos de entender también lo que nos dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, 2, 3. Nos dice que Dios, hablando al pueblo de Israel, hablando a los padres, de muchas maneras por los profetas, hoy en día nos habla a través de su Hijo, a través de Cristo. Porque la función principal de los profetas en el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento era hablarnos de Cristo. Hay profecías que ya se cumplieron con el sacrificio de Jesucristo, con la venida de Jesucristo, pero hay profecías que todavía están por cumplirse, que nos hablan de la segunda venida de Jesucristo. Pero conforme a Hebreos, debemos de entender que ya no se va a levantar un profeta a la altura de estos profetas que nos dé algo acerca de Cristo, porque todo ya lo tenemos en su palabra. Sin embargo, podemos usar la segunda definición del profeta que hablábamos, o la segunda forma de trabajo del profeta, de llevar palabras específicas a ciertas personas. Dios, en su infinito poder, en su infinita soberanía, Él puede usar a cualquiera de nosotros, pero ese cualquiera de nosotros, si quiere ser usado por Dios, necesitas estar comprometido con Dios. Entonces, Dios puede usar a un creyente comprometido con Él para llevarle alguna palabra de ánimo, de exhortación a algún hermano. Y de ese lado del profeta, claro que sí está presente. Pero un profeta que quiera igualarse a los profetas del Antiguo Testamento, o incluso a los apóstoles, como el apóstol Juan, que nos da una revelación, una vista del tiempo del fin, de la segunda venida de Jesucristo, no es posible. Pero sí de la otra manera, de poder llevar una palabra de ánimo o de exhortación a algún hermano. Después, el tercer ministerio que encontramos en el Nuevo Testamento con respecto a la iglesia es el de evangelista. La palabra evangelista viene del griego, que quiere decir el que anuncia buenas nuevas. Pues es el evangelio, buenas nuevas. Y podemos encontrarlo en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 20, de una manera implícita. Y le voy a dar lectura a esta carta.
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cuando se usa la palabra reconciliación, en este versículo 18 está haciendo referencia a las buenas nuevas de salvación, al mensaje de salvación. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación, o las palabras de buenas nuevas, que es lo que significa evangelio. Y así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es trabajo, es deber de cada uno de nosotros como siervos de Cristo, como hijos de Dios, evangelizar. Llevar las palabras de reconciliación a las personas, llevar las palabras de buenas nuevas de salvación a las personas necesitadas. Es trabajo de todos nosotros. Pero ¿qué crees? No todos lo hacemos. No todos nos atrevemos a hacerlo. No todos tenemos esa voluntad de hacerlo. Y aquellas personas que las hacen, Dios las capacita para iniciar un ministerio de evangelismo. Porque es nuestra obligación de todos los creyentes. Pero no todos nos atrevemos a hablar de Cristo. Entonces, este es un tercer ministerio en la iglesia, que es el evangelismo, que es aquella persona que tiene el ánimo y que tiene el fervor y que tiene ímpetu de hablar de Cristo a todas las personas, una y otra vez, y no se desanima, aunque la gente no acepte a Cristo en aquel momento, pero él sigue hablando de Cristo y Dios la capacita y Dios la usa para tener palabra, como dicen los chavos hoy en día, para tener verbo. Y aunque es un trabajo que como iglesia todos deberíamos de hacerlo, no todos estamos dispuestos en hacerlo. Unos como yo, porque a lo mejor no tenemos palabra, no tenemos verbo, nos trabamos como Moisés, tartamudeamos. Otros porque a lo mejor no nos empeñamos en hablar de Cristo a las personas. Pero hay hermanos que Dios los usa al ver su corazón de querer hablar de Cristo. El cuarto ministerio de la iglesia es el de pastor, que hace referencia al que apacienta, al que se ocupa de alimentar, de confortar y de guiar y de acompañar a los hermanos de nuestra iglesia. Lo podemos encontrar en Hechos capítulo 20, versículo 28. Nos dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Esta palabra obispo es sinónimo de pastor. Obispo o pastor, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Esto es interesante porque no todos podemos ser pastores. Tenemos el ejemplo del pastor Antonio, que él está aquí en la iglesia cuidando, guardando, enseñando a la iglesia, a los hermanos, apoyándolos en lo que se puede. Y esa es una función específica del pastor. Y tenemos un último ministerio en la iglesia, que es el del maestro, que hace referencia al que guía, el que enseña. Y también le encontramos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 28, aquel que se empeña por escudriñar las escrituras y por enseñarla a las demás personas, ¿no? Y me recuerda la historia de Nicodemo. En alguna ocasión Nicodemo, un erudito, un fariseo de fariseos, alguien impresionante, un maestro de la ley, se acerca a Jesucristo de noche. ¿Por qué se acercó a Jesucristo de noche? ¿Se han preguntado eso? Nicodemo, al ser un maestro, tenía una reputación que cuidar. Y si se hubiera acercado a Jesucristo de mañana, cuando todos lo veían, le iban a decir: este es un traidor. Por eso Nicodemo, con ese miedo de que perdiera a lo mejor popularidad o perdiera discípulos, se acerca a Jesucristo de noche. Y Jesucristo le dice: siendo tú maestro de Israel, ¿no puedes entender esto? Porque tú y yo ahora como cristianos, al nacer de nuevo, Dios nos usa para poder enseñar su palabra. Pero conforme a lo que hemos visto, no todos tenemos el ministerio de enseñanza. Pero en este ministerio de maestro, que se encarga de guiar y de enseñar, o literalmente de enseñar las escrituras,
Entonces, de una manera rápida, hemos visto los 5 ministerios de la iglesia. ¿Cuál es el primero? El ministerio del apostolado. Y si tú quieres comentarme algo, si tienes alguna duda, puedes hacerlo. Podemos abundar un poquito más. Ahorita estamos viendo nada más superficial. ¿Por qué estamos hablando de los ministerios? Porque en Romanos capítulo 1, versículo 1, el apóstol Pablo se hace mención como llamado a ser apóstol. Y debemos de comprender los demás ministerios que tenemos en la iglesia o que hay en la iglesia. El segundo ministerio es el ministerio de profeta. Yo me acuerdo de nuestro hermano Rodrigo en alguna ocasión de una enseñanza tan buena, tan práctica, que hasta el día de hoy yo me acuerdo de lo que él hacía referencia con los dedos, y te lo voy a decir para que lo aprendamos también. Apóstol, porque el apóstol puede cumplir los ministerios siguientes, ¿no? El de profeta, porque el profeta de cierta manera pues señala, ¿no? Porque Dios habla a través de él hacia una persona en específico. Después el dedo más alto, porque es el del evangelista, el que va a hablar de las palabras de reconciliación, de buenas nuevas de salvación, que es el tercer ministerio, evangelista. El cuarto ministerio, que es el de maestro, el de pastor, porque en este dedo cuando uno se casa va el anillo. Entonces el pastor está casado con la iglesia, porque tiene que cuidar a los miembros, tiene que ver por ellas. Y el último ministerio, que es el ministerio de maestro. Entonces yo te invito en esta hermosa mañana, pregúntale a Dios a través de la oración: Señor, ¿dónde quieres que yo te sirva? ¿En qué ministerio yo puedo servirte? ¿En qué ministerio tú has dispuesto que yo te sirva? Porque los ministerios, como hacía el apóstol Pablo en Corintios, sirven para la edificación personal, pero también para la edificación de nuestra iglesia, para que la iglesia se fortalezca. Entonces voy a volverle a dar por última vez lectura a este versículo 1 de Romanos. Pablo, siervo de Jesucristo, presentándose como un servidor, con humildad, con mansedumbre, aprendiendo de las enseñanzas de Jesús. El propósito: llamado a ser apóstol. Ya vimos ahora los otros 4 ministerios de la iglesia. Apartado para el evangelio de Dios, porque Pablo había sido llamado por Dios para el evangelio de Dios. ¿Cuál es el evangelio de Dios? Cristo. Que Dios nos amó con un amor incondicional, que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, y todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el evangelio de Dios, Cristo. Y no solamente Dios lo dijo con palabras, sino lo hizo con hechos al enviar a Cristo. Eso es algo que debe de quedar bien claro en nuestras vidas. Cristo es las buenas nuevas de salvación. Cristo es el evangelio. Cristo es la razón por la cual tú y yo vivimos. Y después pasa a este versículo 2, y ya estamos por terminar, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Fíjate lo que el apóstol Pablo nos dice en este versículo: prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Sabías que desde el libro de Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, se nos habla de Cristo? Y vamos a ver un ejemplo. ¿Sabías que desde que Dios llamó a Abraham hasta uno de los últimos profetas del Antiguo Testamento, Malaquías, Dios nos estaba revelando a Cristo? Por eso es que el apóstol Pablo nos dice: prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Porque si tú y yo recordamos en Hechos, cuando hablaban de la ley, cuando hablaban de las escrituras, cuando hablaban de la palabra de Dios, ¿a qué libros se estaban refiriendo? A la ley, a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, pero también a los demás libros del Antiguo Testamento. Eso era lo que para ellos conformaba la escritura, porque hasta ese entonces el Nuevo Testamento no había sido formado.
El Nuevo Testamento se formó después de que los apóstoles cumplieron su misión y partieron con el Señor. Entonces, específicamente cuando el apóstol Pablo nos está hablando de las Santas Escrituras, nos estaba hablando del Antiguo Testamento. Sin embargo, hoy tú y yo en nuestros días, cuando nos dice las Santas Escrituras, también sabemos que ahora son el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Y entonces nos dice que prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, porque podemos encontrar el plan de salvación de Dios hacia la humanidad desde Génesis hasta Malaquías, desde Abraham hasta Malaquías. Mira lo que nos dice Génesis capítulo 3, versículo 15, y aquí podemos encontrar la primera revelación de la venida de Jesucristo para dar redención a la humanidad. Génesis 3, versículo 15 nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí nos está hablando de Cristo. ¿Podemos encontrar a Cristo en este versículo? Conforme a la historia de Génesis, nos dice que la serpiente, que después en Apocalipsis encontramos que esta serpiente era ¿quién? Satanás. Engañó a Eva para que comiera de la fruta prohibida que Dios les había dicho que no comieran. El árbol del bien, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y la serpiente, Satanás, induce a la mujer a que coma del fruto, que no va a morir. Ciertamente no murieron físicamente, pero sí hubo una muerte espiritual, porque se rompió la conexión entre el hombre y Dios. Entonces nos dice que Eva pues comió del fruto y después se lo dio de comer ¿a quién? A Adán, su pareja. Y pasa el tiempo y Dios baja a visitarlos. Y Adán y Eva saben que Dios está también en el huerto, y ellos ¿qué hacen? Se esconden de la presencia de Dios. Y Dios les dice: ¿por qué se escondieron de mí? Y Adán y Eva le dicen: es que estábamos desnudos. Y Dios les dice: ¿quién les dijo que estaban desnudos? Comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Adán, y aquí esta es una enseñanza para los varones, porque muchas veces se nos hace fácil delegar el problema, ¿no? Echarle la culpa a otra persona. Adán dice: pues la mujer que tú me diste, ella me dio de comer el fruto, ella tiene la culpa. Y entonces Eva dice: bueno, es que la serpiente me dijo que comiera. Y entonces, a consecuencia de ese acto, hay un resultado, y Dios trae un resultado a cada uno por consecuencia de su desobediencia. Y es cuando llega a este punto en Génesis capítulo 3, versículo 15, hablando a la serpiente. Y para poder entenderlo mejor podemos leer el versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Este es un simbolismo espiritual de la derrota de Satanás, porque cuando alguien come polvo, conforme a la historia que estamos viendo en Segunda de Reyes, el que come polvo es porque ha perdido la batalla. Y después dice el versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Cuando hace referencia a la mujer está hablando de la humanidad. Entre tu simiente y la simiente suya. Cuando dice la simiente está hablando de Cristo, la simiente de la mujer. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A lo que se estaba refiriendo Dios es que Satanás iba a hacer todo lo posible para que Cristo, cuando viniera a la tierra, nadie le creyera y muriera. Satanás pensó que al llevar a Cristo a la cruz, él iba a ganar. Por eso es que nos dice en este versículo que la serpiente le iba a herir ¿en dónde? En el calcañar, es decir, en el talón, en una de las partes débiles del cuerpo. Hablándonos de que Jesucristo iba a ser una persona como tú y como yo, una persona con humanidad que iba a encarnarse en un hombre como tú y como yo, y que iba a pasar también por necesidad como la que tú y yo pasamos.
y que iba a ser crucificado. Y cuando iba a ser crucificado es a lo que hace referencia a Dios, que la serpiente le iba a morder en el calcañar, pensando que Satanás había tenido la victoria al sacrificar a Jesucristo. Pero cuando Jesucristo resucita, es a lo que hace referencia cuando dice Dios que la simiente de la mujer le iba a dar un golpe en la cabeza. Y lo que simboliza un golpe en la cabeza es que iba a ser un golpe tan fuerte, tan letal, que iba a ser derrotada la serpiente. Cuando Jesucristo resucitó, Satanás ya no le quedó ninguna duda de que había sido derrotado, porque Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y a través de Él tú y yo tenemos redención. Y a través de Él sabemos que en este cuerpo tenemos que perecer, pero que tenemos una vida mejor por toda la eternidad. Gracias a Cristo, gracias a la venida de Cristo, gracias al sacrificio y muerte de Jesucristo, pero también gracias a su resurrección. Por eso es que es bien importante entender la consecuencia de la muerte de Jesucristo, pero también entender la consecuencia de la resucitación de Cristo, que Jesucristo haya resucitado. Y entonces en este primer versículo podemos encontrar de una vez cómo Dios iba a obrar a través de Cristo. Por eso es que este es uno de los primeros versículos en la Biblia que nos habla de la venida de Cristo. Y después, más adelante en Génesis capítulo 3 versículo 21, mira, también nos habla de Cristo. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Puedes encontrar en este versículo a Cristo? Los hombres, el hombre y la mujer estaban desnudos. Y nos dice en este versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles de animales. ¿Para qué? Para vestirlos. Para que Dios le pudiera hacer túnicas de pieles a Adán y a Eva. ¿Qué tuvo que haber pasado? De algún animal, sacrificarlo y usar sus pieles. Dios pudo usar, como hoy en día la tecnología nos ha llevado a ropas biodegradables, usadas con materiales ecológicos. Como en algunas películas Dios pudo haber usado unas plantas y hacerlos como ropa, pero Dios tuvo que sacrificar un animal y de ese animal vestir a Adán y a Eva. Y de una manera indirecta nos está hablando de que Dios iba a traer la redención de nuestras vidas a través de un sacrificio, a través de derramamiento de sangre. Y ese sacrificio para redención de nuestros pecados se cumplió con la sangre de Jesucristo. Y después el apóstol Pablo en una de sus cartas nos dice que somos revestidos, ¿no? Entonces, en este versículo también podemos encontrar a Jesucristo y su venida. Por eso es que el apóstol Pablo en este versículo nos dice: prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Ahora nos vamos a Malaquías y con este versículo terminamos. Malaquías 4. Malaquías 4, versículo 1 al 6. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Vamos a dar lectura de manera unida. Dice la palabra del Señor: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel.
He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Puedes tomar tu lugar. En estos versículos que nosotros leímos, nos está hablando de Jesucristo. En el versículo 2, cuando nos dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Aquí está representando a Jesucristo como el sol de justicia. ¿Te acuerdas en Hechos cuando Pablo relata su conversión y nos dice que iba rumbo a Damasco y un gran resplandor cayeron sobre él? Nos dice que un resplandor como el sol. Entonces está haciendo referencia a Jesucristo en este último libro del Antiguo Testamento. Nacerá el sol de justicia, en sus alas traerá salvación. ¿Quién puede darnos salvación? No hay nadie que pueda darnos salvación si no es Cristo. Jesucristo, en uno de los evangelios, en el evangelio de Juan, él menciona: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede acercarse al Padre si no es por mí. Tú y yo tenemos salvación gratuita por medio de Cristo, porque ahora vivimos bajo su gracia. Y esto es algo que vamos a estar viendo en Romanos en los próximos capítulos, porque en Romanos se nos va a hablar de la ley y de la gracia. Y Pablo es bien claro y dice: con nuestras obras no podemos alcanzar la salvación, es solamente por medio de Cristo. Por eso es que en este versículo de Malaquías nos dice: y sobre vosotros nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Luego el versículo 6 de este mismo capítulo en Malaquías nos dice, versículo 5: y aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová y grande y terrible. Te tengo una pregunta para aquellos que hemos estudiado la Biblia de una manera dedicada a los evangelios. ¿Vino o no vino el profeta Elías? He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Antes de la venida de Jesucristo tenía que venir el profeta Elías para preparar el corazón y el camino al cual Cristo nos iba a guiar. Mira lo que nos dice Mateo capítulo 11. Versículo 10 en adelante. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero él es más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Fíjate, por eso Malaquías nos describe lo que Juan el Bautista iba a hacer, preparando el camino para que después Jesucristo hiciera el ministerio que él hizo en esta tierra. Por eso es que el apóstol Pablo, en este segundo versículo del capítulo 1, versículo 2 de los Romanos, nos dice que Dios nos había hablado desde tiempos atrás por los profetas en sus escrituras de la salvación, de la venida de Cristo. Por eso es que es bien interesante que nosotros, hermanos, dediquemos tiempo a la palabra de Dios. Porque desde el Antiguo Testamento, ya vimos ejemplos, desde Génesis hasta Malaquías, se nos habla de Cristo. Pero muchos no tenemos el discernimiento de poder encontrar a Cristo en los versículos. ¿Por qué? Porque nos falta preparación en la palabra. Nos falta pedirle a Dios que Él nos guíe, que Él nos capacite para poder entender su palabra.
Y eso conlleva dedicar un tiempo a orar, conlleva dedicar un tiempo a estudiar la palabra, conlleva un tiempo a dedicar tiempo a los versículos que estamos analizando. Porque lo que vamos a hablar aquí en adelante de Romanos, si no tenemos el conocimiento, va a ser difícil de que entendamos. Por eso en esta hermosa mañana yo te invito a que también en el transcurso de estos semanas, de estos días que vamos a estudiar el libro de Romanos, dediquemos un tiempo a estudiar Romanos. Y en los estudios que vamos a tener los domingos podamos ayudarnos. Y podemos decir, ahora ya entendí por qué Pablo dice esto, por qué Pablo dice acerca de esto. Porque necesitamos tener un conocimiento completo de la palabra de Dios. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Yo espero que haya sido de bendición para tu vida estos versículos. Más adelante vamos a centrarnos un poco más específico ya a los versículos. Y vamos a pedir a Dios que nos dé sabiduría y nos dé entendimiento. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres bondadoso, Señor. En esta mañana yo te doy gracias por tu palabra, yo te doy gracias por lo que hemos visto. Han sido 2 versículos, pero cargados con mucha información. Yo te pido que tú prepares nuestro corazón, prepares nuestro ser, prepares nuestro espíritu para las próximas enseñanzas que vamos a tener en el libro de Romanos, que sea de mucha bendición. Usa mi vida, dame sabiduría, dame entendimiento, prepara la mente, prepara el corazón de los hermanos que están aquí, que nos están viendo en línea, que sea de mucha bendición para nuestras vidas. Que no sea mi vida, mi mente, mis pensamientos hablando, sino que sea tu Santo Espíritu hablando en nuestras vidas. Gracias, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre.